Pasamos a la siguiente propuesta, que es de David Gallego, José Manuel Molero y Cristina Peña. Ellos son arqueólogos. Bueno, Cristina es conservadora de bienes culturales y profesores de la Facultad de Castilla-La Mancha y han estado estudiando bastante las fortificaciones de la Estella y el Castillo de Salvatierra y las relaciones paisajísticas entre unos elementos. Bueno, ahora sigo yo sin verme, ahora me veo. Bueno, las relaciones paisajísticas nos interesa mucho también, les hemos llamado también fundamentalmente por Salvatierra y Calatrava, y nos van a hablar del paisaje medieval, la fortificación y los paisajes medievales. Muchas gracias, David, muchas gracias a tus compañeros, que no sé si intervendrán o no, y puedes empezar cuando quieras. Muchas gracias. Espero que me oigáis bien. Voy a compartir la pantalla. Bien. ¿Se ve y me escucháis bien? Sí, Perfectamente. sí, sí, se te De ve acuerdo. perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Voy a intentar ajustarme bien al tiempo haciendo la presentación. Disculpar a mis compañeros, pero en esta etapa final del curso estamos con unos horarios muy apretados, la EBAU y demás, y les hubiera gustado intervenir, pero finalmente voy a presentarnos nuestro trabajo, lo voy a hacer yo directamente. Como bien decía Fernando, nuestra experiencia, que por lo que creo que nos invitaron, viene pues a complementar un poco lo que estamos viendo en la sesión de ayer y de hoy, que son trabajos ligados sobre todo al patrimonio medieval, pero un patrimonio medieval fortificado, no solo vinculado a las fortificaciones propiamente dichas, sino que nuestros estudios, como vamos a ver ahora, van mucho más allá y lo que hacemos es eso, estudios integrales sobre el territorio en el que estos paisajes fortificados pues tienen una vinculación muy importante a lo largo de la historia. Los objetivos de esta pequeña ponencia que queremos dar a conocer, si hay algo que en lo que vayamos rápido, pues luego en el turno de preguntas podemos volver sobre ello, es dar a conocer pues, una serie de casos que hemos tenido con distintas problemáticas, donde estamos trabajando a día de hoy, porque todos estos proyectos que vamos a ir presentando son proyectos a larga duración, donde empezamos muchos de ellos hace más de 10 años y que seguimos trabajando con proyectos de investigación, con trabajos de distinto tipo. Además, queremos mostrar una metodología, como decíamos, de trabajo a larga duración, los resultados que vamos obteniendo y cómo se vinculan con el paisaje en este caso, pero también con la reconstrucción de territorios y lo que nos lleva a la protección. Y además plantear una serie de retos desde nuestra experiencia, que son los que nos vamos enfrentando día a día y creemos que son importantes compartir con el resto de ponentes y con el público del seminario. Perdonadme, pero estoy con la leche un poco regular. Nuestra línea de investigación está muy vinculada a dos líneas de la Universidad de Castilla-La Mancha, que son la arqueología de la guerra y las órdenes militares, donde hemos centrado desde hace muchos años todos nuestros esfuerzos. Ello nos ha llevado a trabajar en zonas muy amplias de la península ibérica, pero sobre todo en la meseta sur, que es donde las órdenes militares tuvieron la mayor parte de su presencia, obviamente vinculados a los procesos de reconquista o de reconquista, que como saben ustedes ahora mismo el tema estaba muy en boga y en debate, pero obviamente no vamos a entrar. Estamos trabajando sobre todo en la zona de la actual Castilla-La Mancha y Madrid, porque son espacios donde las órdenes militares tuvieron muchísima presencia, Campo de Calatrava, Campo de Montiel, Sierra del Segura, el Priorato de Uclés, decíamos el Campo de Calatrava, pero también nos estamos extendiendo, como ayer hablaba Juan José Fondevilla, al espacio de Huelva y el entorno ya también de La Raya, las zonas más vinculadas a Portugal, al estudio también de las fortificaciones de órdenes militares ligadas también a lo que sería el territorio. Obviamente, esto nos ha llevado a tener un conocimiento muy amplio, no solo de las fortificaciones, en distinto grado. Estudio de fuentes, que antes veíamos pues, que son muy fundamentales, ahora veremos cómo la hemos aplicado. En estudios arqueológicos básicos, que nosotros los vinculamos a prospecciones extensivas sobre el territorio y que nos dan una información por lo menos vinculada a cronología y estructuras defensivas.
Luego ya cuando entramos al estudio estratigráfico de paramento, que es todo ustedes conocen mejor, vinculado ya a las fortalezas principales, intervención directas en inmuebles, vinculadas también aquí a equipos de arquitectura con los que trabajamos para la restauración, por ejemplo, en Uclés, Montiel, bueno, y otros elementos, y también la puesta en valor y la conservación que vaya mucho más allá, y que aquí estamos muy avanzados en, pues como decía Fernando, en Montiel, Uclés, y ahora también en el puerto de Calatrava, una denominación o con la declaración de bien de interés cultural de lo que sería el paisaje de este puerto de Calatrava, y sobre todo con una figura que ya estaba en las leyes, pero que creemos que es muy interesante aplicar, que es la de sitio histórico, que es la que más se adapta hasta que tengamos recogido luego del paisaje cultural o tengamos esa especificidad más vinculada también con la protección arqueológica. Los trabajos realizados en el patrimonio dentro de la metodología, como les decía, son proyectos de larga duración y de cobertura total. Esto quiere decir que se estudian comarcas completas, no tenemos prisa a lo largo de años porque tenemos proyectos de investigación vinculados normalmente a ayudas de la Junta de Comunidades que nos permiten ampliar y tener la cobertura donde prácticamente todo el espacio histórico de las fortalezas en las que trabajamos. Somos muy concienzudos con el estudio de las fuentes escritas, tanto medievales, como serían los libros de visitas, como de la Edad Moderna, porque dan mucha información no solo sobre las fortificaciones, sino también sobre el territorio. En este caso, los libros de visitas de órdenes militares, que están en todas, pero son especialmente ricos en la de Santiago y en la de Calatrava, nos hablan de ocupación del territorio, de dehesas, molinos, hornos, colmenas, cualquier elemento que para ellos tenían una vinculación más económica, pero para nosotros nos permite reconstruir esos paisajes. Prospección arqueológica superficial, es decir, recorrer el territorio con una metodología y documentar todos estos elementos que nos permiten reconstruir los territorios de órdenes militares, que siempre se basan con la cabecera en una fortificación. Trabajos de fotogrametría, escáner, LIDAR últimamente nos está dando muy buenos resultados. Análisis estratigráfico de paramentos y estudios arqueométricos en las fortalezas, excavación sistemática de algunos elementos fortificados y su relación con otros para establecer sobre todo cronologías, que para esto es muy importante. A veces nos ponemos a analizar paisajes fortificados relacionados con un castillo, una torre, etcétera, y luego lo que nos da los resultados cronológicos es que en vida quizás no estuvieron en uso uno y otro, lo que nos lleva a veces a tener conclusiones ciertamente curiosas o erróneas. En ese sentido hay que ser muy cuidadoso, incluso podemos hablar de sistemas fortificados u otros elementos con fortificaciones que nunca estuvieron en uso en los mismos momentos. Obviamente el desarrollo de la arqueología virtual, no solo a veces queda bonito presentar un té de un castillo, de una fortaleza, para nosotros es mucho más importante su uso para plantear hipótesis en cuanto al conocimiento de los bienes inmuebles, actuaciones de conservación y puesta en valor, como veíamos anteriormente. El primer caso que les queremos presentar es el de Montiel. Tanto en Montiel como en Uclés voy a pasar rápidamente, solo quiero poco enseñarles nuestra experiencia, vinculada a dos lugares de gran recorrido histórico y que están situados sobre poblaciones a las que dieron lugar, y que ello conlleva también que los paisajes culturales fortificados hayan tenido una deriva u otra. Cuando nosotros empezábamos en Montiel en 2011, este era el estado de la fortificación. No se conocía prácticamente nada de su entorno, de su vinculación con el paisaje, prácticamente tampoco se conocían las fortalezas asociadas al mismo, y con el pueblo había una relación ciertamente muy sentimental, pero también de problemática, porque la mayor parte de los derrumbes del castillo, que eran constantes, iban cayendo hacia el propio pueblo. Si ven ustedes, el castillo, que se funda, como veremos a continuación, ya en época islámica, hay alguna cosa de la Edad del Bronce, pero muy alterada, está muy vinculada con el territorio cercano. Esta es la fortaleza, y que tiene un espacio de influencia que nos gusta denominar al territorio que se crea y que está conviviendo en el día a día con la fortificación. Extramuros tiene la Vicaría de Santiago, un antiguo convento de la orden, pero que tiene una jurisdicción religiosa muy interesante que para los territorios de órdenes es fundamental. También tenemos las canteras con las que se construye el castillo y una serie de ermitas que están funcionando, porque muchas de ellas también se usan como atalayas en distintos momentos.
un castillo padrastro que se usa para la conquista del castillo musulmán de Castillo de la Estrella, que posteriormente es derribado. Un campo de batalla, y para nosotros esto sí que nos importa mucho a la hora de proteger estos paisajes fortificados, porque prácticamente en todos los lugares donde estamos trabajando hemos tenido grandes hechos de armas. En Montiel, la batalla de 1369, en Uclés tenemos 2 hechos de armas, la batalla de 1108 entre castellanos leoneses y almorávides, y la de 1809 entre españoles y franceses. Y en Salvatierra, como verán ustedes, tenemos también un cerco del califa almohade que da lugar también a una serie de vestigios con restos de fortificación que también hay que sumar a estas fortificaciones. Además, como decía, campamentos fortificados de los momentos de asedio, que tienen una problemática a la hora de conservarlo porque en muchos casos no quedan restos fortificados, pero que sí sabemos que lo tuvieron. Por tanto, bailan a veces a la hora de protegerlos entre un yacimiento arqueológico como tal y una fortificación de la que tenemos que ya ir creando un BIC a partir de las leyes actuales. Luego una serie de atalayas en el entorno. Esta es la visión que tenemos de la fortificación. Como ves, una fortificación es en un cerro testigo en el fondo del Valle del Jabalón, que tiene una visibilidad prácticamente de todos los puntos y que tiene también un sentido histórico muy, muy importante. La imagen está realizada desde el otro castillo que tenemos aquí en la otra base, y todo lo que ven entre un sitio y otro es el campo de batalla de 1369. En este punto se situaría el campamento y todo es, además unos elementos que lo que crean es prácticamente un yacimiento continuo. Otra imagen, como ven, a veces los paisajes ya se han ido alterando en años anteriores. Aquí, por ejemplo, la construcción de una serie de antenas en una zona del campamento donde se situó el Real de Enrique II en el asedio de Montiel, perdón. El diálogo, como vemos, con la Vicaría de Santiago, como ven ustedes, son todos elementos muy cercanos y que tienen un amplio valor histórico. Y propiamente ya el castillo, bueno, vamos trabajando, no voy a entrar en la descripción de los trabajos ni del interior del castillo porque sería muy compleja, pero lo que nos viene a simbolizar es que estamos trabajando sobre una fortificación muy compleja, con muchos siglos y con elementos muy, muy variados, que no solo es la fortificación, sino es una villa medieval que está ocupada entre el siglo VIII y el XV, con una parroquia, la muralla urbana, un barrio andalusí que luego da lugar a una serie de barrios también cristianos, y el castillo en la parte superior. Esto conlleva que se haya quedado fosilizado la villa, haya quedado fosilizado el castillo, y que lo que tengamos en la parte baja sea la población actual. Además, el espacio de influencia de Montiel no solo se circunscribe al castillo y al valle cercano, sino que es un Hizin islámico con un amplio territorio asociado entre el siglo IX y el XIII. Del mismo dependían una jerarquización como en otras fortalezas menores que veremos a continuación ahora en un mapa. También tenemos alquerías fortificadas muy próximas y además todo un conjunto de viaria que se entrecruzan en el castillo, que ha quedado también fosilizado porque luego dio lugar a una serie de veredas ganaderas. A partir de la conquista cristiana, lo que vamos a ver es un heredamiento de estos sistemas de fortificación y de estos paisajes, con prácticamente la ocupación de los antiguos lugares islámicos por parte de los cristianos, porque realmente creas una dinámica distinta, que pasamos de un sistema islámico a un sistema feudal mucho más complejo. Además, tenemos todo un sistema de fortificaciones feudales para controlar el territorio, recursos, etcétera, y luego torres señoriales y aldeas fortificadas a lo largo del espacio. Campo de Montiel, es verdad que hay que comprenderlo a la vez con la Sierra del Segura. Están trabajando y funcionando a lo largo de toda la Edad Media como un espacio prácticamente similar. Y ya el campo de Montiel, en época islámica, lo que vemos en el entorno de Montiel es una serie de aldeas y alquerías fortificadas que ya para cada cristiano lo que van a ver es un paisaje altamente fortificado, una densidad de fortificaciones como conocemos pocas, no solo de grandes castillos, sino de aldeas fortificadas, fortificaciones complejas a veces con una serie de torres u otros elementos con torres que dan lugar a cualquier otro elemento sobre lo que no vamos a entrar. Pero lo que quiero que vean ustedes es la densidad de fortificaciones que se producen en torno a Montiel y de la que gran parte van a depender y con la que van a ir dialogando en el territorio. De ahí que tengamos que estudiarlas como un ente común con el propio castillo de Montiel. Perdón. Incluso el castillo de Montiel tiene una serie de atalayas en su entorno, ese es su espacio de visibilidad. Como ayer decía Juan José Fondevilla,
Los vacíos son los que nos han permitido también encontrar esa serie de atalayas. Atalayas que en muchos casos están próximas a desaparecer. Si no hubiéramos hecho estos trabajos, no se hubieran podido conocer. Muchas de ellas podrían haber pasado por incluso chozos que hubieran sido posteriormente labrados o destruidos con un cambio de cultivo. O atalayas que, como ven ustedes, prácticamente queda el inicio, pero que el diálogo con la fortaleza que tienen al fondo es fundamental. Pero también otros elementos como son los recursos constructivos que crean espacios que están fuertemente vinculados con el patrimonio fortificado, porque están siendo utilizados, crecen aldeas alrededor, hay caminos, y son toda una serie de elementos que nos interesan mucho. Y como les decía, las zonas de combate de la batalla de asedio, zonas con alto valor arqueológico, donde existen vestigios y que con el tiempo tendrán que acabar formando parte de la figura de sitio histórico, porque se produjeron una serie de hecho armas con una fuerte vinculación histórica. Los condicionantes para la protección que hemos tenido es, como veíamos, espacios de gran intensidad ocupacional desde la prehistoria. Prácticamente el entorno del castillo es un yacimiento continuo. Bien, es verdad que tenemos actividades agrícolas principalmente asentadas en el medio y que no suelen variar. Ello nos permite que se sigan protegiendo los lugares como prácticamente hasta nuestros días. Y luego lo que sí que tenemos es en estos lugares una complejidad para protegerlos por la alta despoblación. Muchos elementos que protegemos son muy difíciles de vigilar, pueden ser alterados por cualquier elemento, pueden estar vinculados o verse afectados por el polio, porque son zonas donde muchas veces no pasa gente o no pasan personas a lo largo de mucho tiempo. Las medidas de protección con las que trabajamos son la Carta Arqueológica del municipio, que ya se hizo en 2005-2006, donde se vincularon yacimientos y elementos patrimoniales. Además, la protección del paisaje a través de los ámbitos de protección de estos yacimientos y prevención recogidos en la Ley de Castilla-La Mancha de 2013. Además, la redacción, incoación y declaración del BID de Castilla de la Estrella con su entorno de protección, como ven ustedes es relativamente reciente, que pudimos realizar por parte de nuestro equipo. Y continuamente la actualización de la Carta Arqueológica y los ámbitos conforme vamos localizando nuevos yacimientos. Y tienen ustedes la protección del BID, como ven, se circunscribe muy al cono, porque prácticamente en estas zonas la propia orografía ha hecho que desaparezca todo posible registro arqueológico y por eso lo vinculamos tanto al río, donde hay tenerías y demás elementos, y además esto se suele complementar con otros ámbitos de protección vinculados pues, a la iglesia, a casas y demás que complementan el BID del castillo. El conjunto fortificado de Uclés pues, vive una dinámica muy similar al castillo de Montiel. Estamos también en una zona de alta despoblación, muy cercana, en este caso sí, más a Madrid, estamos a una hora prácticamente, y los trabajos que hemos venido realizando van en esta misma línea. Uclés, como ven ustedes, también tiene una amplia ocupación histórica, es una fundación islámica, llegó a ser ciudad en torno a los siglos IX y XI, lo que dará lugar a una configuración que a día de hoy se conocía poco hasta los proyectos que hemos realizado. Es conquistada por Alfonso VI, pero luego tras la batalla de Uclés pasa a manos almorávides que reconstruyen prácticamente todo el lugar, reconstruye la alcazaba, la muralla urbana, etcétera, etcétera. Y luego, como todos ustedes quizás le llegue a conocer mejor Uclés, es por la repoblación castellana y la creación de la Casa Central de la Orden de Santiago, que como saben ustedes, tuvo una importancia capital para la historia de España. Como ven, hemos hecho también el mismo proceso en Montiel, reconstruir el paisaje fortificado en torno a Uclés, tanto con los Hising, dará lugar a Medina, fortalezas secundarias, atalayas y despoblados, vados y pasos históricos para nosotros son muy importantes porque la mayor parte de ellos están vinculados a fortificaciones, pero el propio entorno de Uclés tenemos una serie también de atalayas, alquerías fortificadas, lugares que complementan la propia fortificación. Y aquí volvemos a encontrarnos con lo mismo, un paisaje fortificado donde también tenemos fortificaciones efímeras, como por ejemplo es el campamento cristiano de la batalla de Uclés, 1108, o el propio campamento almorávide y el propio campo de batalla, que tenemos que dar lugar a su protección. El propio asedio de 1108 de Uclés se hizo en torno a la Alcazaba y la Villa Cristiana, pero que también creó una serie de lugares efímeros, salvo el campamento principal que luego se fortifica ya de forma permanente,
que dio lugar a una serie de campamentos secundarios que debemos también proteger, porque en muchos casos solo conservamos algún resto de muro o alguna alteración del paisaje y registro material. Y ya el propio recinto fortificado de Uclés, donde a través de los distintos estudios pues, conservamos parte de la muralla, la mayor parte perdida dentro del vecindario, pero gracias a los libros de visita, estudios de diversa clase hemos podido ir reconstruyendo. Como ven ustedes, en verde es la propuesta de reconstrucción de época medieval, sin tener en cuenta en este caso la construcción del convento de la Edad Moderna, que ocupa prácticamente toda la parte principal del castillo medieval. Ven ustedes en estas imágenes, al oeste de la villa tenemos la muralla que, en cremallera, o la muralla oeste, que fue la primera, le llaman la muralla de la Villa Vieja, porque en torno a ella se desarrollaron dos parroquias de la Villa de Uclés, y luego el pueblo que se desarrolla donde estuvo la Madina Islámica y que tenía también restos de fortificación. Bueno, algunas imágenes para ilustrarlo. Como ven, es un paisaje muy, muy encajado entre estas sierras que van de sur a norte y el propio río Vedilla. Y un lugar que es el que estamos trabajando actualmente, que es el Cerro de la Defensa, que es un aproche de la Medina Islámica que se construye a partir de época almorávide, donde hemos documentado un barrio muy interesante que se construye a partir del campamento fortificado almorávide, donde hemos excavado una mezquita, estamos a día de hoy excavando una fortaleza, y lo que nos ha hecho plantearnos toda la ampliación del BIC, no solo por parte de la fortificación, bueno, aquí tienen alguna imagen más de donde estamos interviniendo, sino a partir de la localización de todos los arrabales fortificados que tuvo Uclés, tanto al norte como al sur como al oeste, que nos han cambiado por completo el conocimiento que teníamos del lugar. Bueno, algún proceso de excavación de esta fortaleza sobre la que queremos volver a trabajar en verano. Aquí en primer plano la mezquita, es una mezquita que luego era una mezquita de barrio, pero bueno, sobre la que no vamos a volver. Los condicionantes que tenemos aquí es muy similar a Montiel, un espacio de influencia muy potente, fuertemente atropizado, sobre todo a partir de la Edad Media. Aquí, al contrario que tenemos en el caso de Montiel, sí que ya ha habido muchos intentos de crear nuevas plantas de energías renovables, placas y aerogeneradores se han intentado instalar, pero gracias al BID del convento pues ha podido parar, sobre todo también por la lucha del propio ayuntamiento y de una de sus concejalas para evitar la proliferación de molinos, aunque al fondo en el horizonte ya se van viendo. Y luego lo que tenemos es una presión en el interior del municipio y en el entorno para la construcción de viviendas rurales, chalés y demás, que al no estar tan regulado o surgir a veces de forma espontánea nos está creando ciertos problemas a la hora de la protección del paisaje. Las medidas correctoras es la propia declaración del BID del monasterio, que eso es la declaración de BID del monasterio, no del recinto fortificado. Es el entorno de protección el que asume el recinto fortificado. De ahí que queramos volver a redactar el BID con las zonas de ampliación y como veíamos la carta arqueológica con sus ámbitos de protección. Aquí tienen el BID, que era del año 2003, el recinto fortificado está dentro de la zona de protección y luego el propio BID ya es la parte del convento con la muralla del barrio este. Y finalmente, para no extenderme mucho, pues el caso que agradecemos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que nos ha pasado toda la información, donde pudimos también trabajar con ellos, sobre todo en la parte histórica, que ha sido la declaración del puerto de Calatrava como sitio histórico. Para nosotros es una pica en Flandes, es un elemento que podemos trabajar y que va a ser muy interesante porque no va a ser posiblemente la última declaración y que ha valido de referencia para ver cómo podemos proteger estos paisajes históricos que son muy interesantes. Aquí vemos una imagen del Sacro Convento, del convento de Calatrava la Nueva, que es el homónimo para Uclés, pero en este caso de la Orden de Calatrava, cómo está controlando el paso de lo que es el puerto de Calatrava, que da lugar al paso histórico, que es el puerto del Muradal, que fue la principal vía de comunicación entre la meseta y Andalucía prácticamente hasta el siglo XVIII, cuando con Carlos III se habilita el Muradiel y lo que sería ya el puerto de Despeñaperros. Está ubicado, como ven ustedes, al sur de la provincia de Ciudad Real, perdón, en un espacio
densamente fortificado, en este caso por la Orden de Calatrava, con el castillo de Calatrava la Nueva, el Mesto, Salvatierra, también el castillo de los cristianos, un castillo poco conocido, y también las atalayas de Calzada, que es una atalaya también que está jugando con estas fortificaciones. Como ven, este es el paso del camino de Toledo hacia Córdoba, hacia el Muradal, ya que ven la disposición de las principales fortificaciones que tenemos. Obviamente, como veremos a continuación, el sitio histórico no solo se crea por el pasado medieval, pero sí que es el pasado medieval y la fortificación es lo que ha dado el empujón a su declaración. Obviamente, estas fortificaciones funcionaron solo en una parte del tiempo a la vez. Por ejemplo, la principal o la más antigua es el Cerro del Mesto, que es una fortificación andalusí que desaparece en el siglo IX y es sustituida por el Castillo de Salvatierra. El Castillo de Salvatierra no va a haber prácticamente paralelos con el Castillo de Calatrava la Nueva, porque Calatrava la Nueva se construye después de las Navas y Salvatierra se va a abandonar paulatinamente después de las Navas. O el Castillo de los Cristianos, que es un castillo padrastro, posiblemente construido por los calatravos, para controlar o asediar de forma pasiva Salvatierra mientras que se construye Calatrava la Nueva. Como ven ustedes, distintas fortificaciones que juegan en un momento determinado del territorio juntas, pero que en otros momentos van a llegar a desaparecer, quedando solo en uso Calatrava la Nueva a finales de la Edad Media. Aquí tendrían esa imagen muy representativa con Calatrava la Nueva, el Mesto, Salvatierra y los cristianos. Creo que el paisaje fortificado es ciertamente evidente. Calatrava la Nueva, un castillo convento propio de las órdenes militares, quizás la fortaleza prototípica de estas órdenes militares, con la fortaleza y el castillo, y el convento con la iglesia. Bueno, aquí tienen ustedes una planta para que vean esa extensión. También existe una villa vieja como existía en Uclés, pero que en este caso no se llegó a poblar. La gran iglesia gótica, que a día de hoy todavía está en pie y goza de buena salud. La parte fortificada del propio castillo y el castillo de Salvatierra, que quizás es menos conocido, pero que fue fundamental. Salvatierra parte de una fortificación islámica, llegará a ser también cabecera de la Orden de Calatrava en los momentos previos a las Navas, cuando se ha perdido Calatrava la Vieja. La Orden de Calatrava llegará a llamarse en unos años Orden de Salvatierra, lo que dará lugar a una transformación muy potente de la fortaleza. Aquí tienen ustedes un plano, una fortaleza de más de una hectárea extensión, con distintas remodelaciones desde época omeya a época ya prácticamente de las Navas, y a lo largo de prácticamente hasta 1250 se va a estar transformando. Y que esta imagen que ven ustedes, una fortaleza enriscada con distintos recintos, la hemos podido reconstruir a través de la arqueología virtual, un trabajo muy arduo que nos ha llevado prácticamente un año, y que sí que por lo menos nos permite que la gente tenga esa visión, y también nos ha permitido reconstruir ciertos elementos que no entendíamos. Además, Salvatierra en 1211 es asediado por el califa almohade a lo largo de todo un verano, que será el gran casus belli de la batalla de las Navas, lo que da lugar a un campamento fortificado que hemos ido localizando, pero que también a todo un conjunto de elementos balística y otros lugares que crearán campamentos, por ejemplo, para la colocación de los almagineques y otros elementos que nos dan lugar a que el castillo no solo se tenga que proteger en su entorno o sus lugares propios del castillo, sino que también tenga un espacio vinculado a ese propio asedio. Y a lo largo de los trabajos hemos localizado puntas de flecha, virotes, los propios bolaños, que a día de hoy siguen diseminados, y el castillo de los cristianos, sobre el que hemos podido realizar alguna campaña de excavación, que es un castillo muy pequeñito, de apenas 400 metros cuadrados, pero que presenta todos los elementos novedosos para ser una fortificación de vanguardia en el momento que se está construyendo, que posiblemente es en torno a 1211. Aquí ven ustedes una serie de fosos, una torre pentagonal, varios recintos, etcétera. La propuesta de reconstrucción virtual que hemos podido realizar, aquí menos trabajada porque nos falta alguna campaña de trabajo, y bueno, una imagen que nos viene muy bien para que vean estos tipos de castillos que trabajan muy bien con el paisaje y que valía para controlar principalmente los movimientos contingente almohade de Salvatierra. En este caso, los condicionantes, como ven ustedes, son ampliamente históricos.
Aquí sí que tenemos una variedad de usos del paisaje hasta la actualidad, como grandes fincas de caza, agricultura extensiva, elementos agropecuarios, como por ejemplo la presencia de ganaderías bravas, lo que hace que el territorio o el paisaje se tenga que proteger de maneras variadas porque tenemos condicionantes muy distintos entre sí, y luego una presión de grandes fincas, con previsión hasta prácticamente el último momento de la declaración del sitio histórico para la colocación de placas solares, aerogeneradores, etcétera, que con la declaración de este sitio histórico pues se ha podido detener, y lo que ha sido pues algo fundamental porque, como ven ustedes, es un paisaje fortificado como hay pocos posiblemente en la península ibérica. Aquí hemos trabajado también con las cartas arqueológicas de los municipios, que es las que han sido la base para la declaración del sitio histórico, la implementación de proyectos de investigación y gestión, tanto en Calatrava la Nueva como en Salvatierra, y finalmente la declaración del puerto de Calatrava como sitio histórico hace prácticamente un año que salió la resolución. Agradecemos a la Junta de Comunidades que nos haya pasado estas planimetrías. Como ven ustedes, el puerto de Calatrava, se abre entre tres grandes términos municipales, el de San Carlos del Valle, Calzada de Calatrava y Aldea del Rey, donde va girando este puerto. Se ha declarado en torno a unas 248.000 hectáreas, es un espacio bastante amplio, con 18 elementos de naturaleza arqueológica en su interior, 7 de carácter etnográfico, 2 de patrimonio de arqueología industrial, 5 integrando el patrimonio viario de vías históricas, 3 inmuebles asociados a asentamientos arqueológicos con declaración singular o genérica como bienes de interés cultural, como veíamos con Calatrava la Nueva, Salvatierra y el Castillo de los Cristianos. No solo las fortificaciones, sino muchos elementos más han creado esta vinculación. Ven ustedes, además, la delimitación también ha tenido un carácter geográfico, vinculado a una serie de puntos donde también tenemos atalayas medievales, pero también de elementos prehistóricos, y lo que han permitido configurar muy bien este entorno. Aquí ven ustedes todo este parcelario, no sé si lo llegan a apreciar, que aparecen esos ámbitos de protección y los distintos bienes que estaban recogidos en las cartas arqueológicas. Aquí se ve mucho mejor todos esos ámbitos que han ido creando todo el espacio para la declaración del sitio histórico, hasta que finalmente dio lugar pues, a la declaración de Vic prácticamente el año pasado, en enero del año pasado. En conclusión, para ir terminando, para ajustarme al tiempo, vemos que los estudios sobre fortificaciones tienen que extenderse a sus espacios de influencia. Ello es fundamental para conocer estos paisajes históricos, como hemos ido viendo a través de los distintos ejemplos. La protección debe tener en cuenta la especificidad de cada tipo de fortificación y, obviamente, cada etapa cronológica. No podemos estudiar igual una fortificación islámica que dialoga con el paisaje de una forma totalmente distinta a una fortificación feudal. Y finalmente, en algo que venimos viendo en este seminario y que seguiremos hablando, el conocimiento y la protección de estos paisajes pasa por la transmisión a la sociedad. Sí, como bien decía una buena maestra de todos los que andamos dedicándonos a esto, como es Belén Rodríguez Nuere, lo que no se conoce no se puede proteger. Por tanto, tenemos que bajar a veces un poquito del escalón, a veces de la investigación, dialogar con la gente, trabajar con la gente a través de muchos vínculos, no solo conferencias, sino haciendo rutas de senderismo, hacer que hagan el patrimonio suyo para que finalmente podamos proteger estos paisajes fortificados que a día de hoy todavía podemos tener. Muchas gracias por su atención.